Quiero invitarlos en este día sábado para que meditemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15. Digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Yo quisiera hacer referencia hoy a varios textos. La primera lectura que vamos a escuchar en la misa del libro del Ezequiel, aparece una frase que aclara muchas cosas. ¿Por qué andan diciendo que los padres comen a graces y los hijos tienen de entera? Muchas veces hemos pensado de que los pecados de los padres aparecen en la vida de los hijos. Ese pecado transgeneracional. Y yo les digo, mis hermanos, si a veces no somos capaces de cargar con nuestros propios pecados, imagínense ustedes si cargamos con nuestros padres, con nuestros abuelos. Cada uno es responsable de sus propios actos. La primera idea que vamos a encontrar hoy en la palabra del Señor. Luego, en el Salmo 50, es un reconocimiento de mi propia persona. Es el reconocimiento de mi pecado delante de Dios para buscar una conversión. Y luego me centro ya en el Evangelio de San Mateo para decirles, mis hermanos, si el Señor le pide a sus discípulos que no le impidan a los niños que se acerquen a Él, tenemos que relacionarlo con hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. No impedirle a un niño o no impedirle a un adulto, a un joven, acercarse al Señor. Significa aprender a tender puentes que unan a las comunidades, tener puentes que acerquen hacia el Señor. El papel de los discípulos no era hacer cosas, era facilitar el encuentro con Jesús. Y yo les insisto, mis hermanos, no pretenda convencer a nadie de seguir al Señor. No pretenda que alguien se convierta por su palabra. Más bien nuestra tarea es facilitar que esa persona se encuentre con el Señor. Es hacer camino para que esa persona recorra una senda y se encuentre con Jesús, que es el que le cambia la vida. No soy yo el que le cambia la vida a las personas. Es ese Dios a quien yo muestro. Padres de familia, faciliten el encuentro de sus hijos con Jesús. Catequistas, faciliten el encuentro de sus catequizando con Jesús. Sacerdotes, tenemos que facilitar el encuentro de nuestros fieles con Jesús. No es con nosotros, es con Jesús. No le impidan. ¿Por qué razón, mis hermanos, dice Jesús esto? Porque muchas veces nos encontramos en las parroquias, en las comunidades, unas estructuras que le impiden a los fieles conocer al Señor, acercarse al Señor. Por eso, con mucha sabiduría, el Papa Francisco nos ha hablado de una renovación, de una conversión personal y de una conversión de estructuras. Que ninguno se vea excluido por una estructura eclesial. Y que ninguno de nosotros haga parte de estructuras que alejen a las personas. Lo que han recibido, facilítenlo a otros. Si ya has conocido a Jesús, facilita el encuentro del otro con Jesús. Esa es la gran tarea. Y este fin de semana, que es para vivir en familia, facilite a tu familia que mediante un encuentro solidario, fraterno, familiar, se encuentren también con Jesús. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. No olviden orar por los sacerdotes. De la mano de María, pidamos el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Francisco les acompañe.